miles de yemeníes en Saná por séptimo día consecutivo. También en las ciudades de Taiz y Adén, donde hay en total 5 manifestantes muertos y decenas de heridos. Y también en la capital, la policía ha intentado contenerlos. Tengo un amigo que dice tengo 2 amigos en el mundo árabe, uno en Egipto y otro en Jordania, donde me voy dentro de poquito, que insisten constantemente en que fuera, o que hubiera ido al Yemen, un país, dice, donde hay un montón de secretos todavía, esqueletos gigantes, montones de claves de este futuro, e incluso dicen del origen de Egipto, de los antiguos faraones egipcios. Y sin embargo, qué poco conocido es el país ahora, ¿verdad? Salvo por estas noticias que están saliendo de que parece que se está levantando el mundo también allí. Un ciclón azotó Yemen, un país destrozado por la guerra. Se trata de la primera vez en la historia, desde que se tiene registro, que una tormenta tropical toca tierra en Yemen. En algunas partes del país llovió durante 24 horas, lo que normalmente llueve en varios años. La ciudad portuaria de Mukalla, controlada por militantes de Al-Qaeda, se vio especialmente afectada por la weather modification. These guys can knock aircraft out of the sky, they can disable satellites, knock them literally into neutral where they can't even work. This is the kind of thing that you can wage war without even knowing the war's been waged. Covert war is not something that's new to this country, but with this technological twist, it throws a whole new flavor on all of it. Actores humanitarios observan de cerca la formación de un nuevo ciclón tropical en el mar Arábico que se dirige a Yemen. La nueva tormenta, llamada Meg, tocaría tierra en el país este domingo, cuando no ha pasado ni una semana desde que el ciclón Chapala descargase el equivalente a varios años de lluvia en el país en solo 48 horas. Tenemos encima de la mesa una fotografía, estamos viendo el lugar, es el Golfo de Adén, donde se cuentan historias y datos. Esa operación primero fue de la Unión Europea y a día de hoy es Unión Europea más OTAN más terceros países, hasta 24 países de toda la comunidad internacional. La operación naval más importante que se ha puesto en marcha nunca. Sí, es curioso lo que está pasando en el Yemen, porque alrededor del Yemen se están creando una serie de acontecimientos que, si los analizamos independientemente, no tienen mucho sentido. Pero en cuanto empezamos a juntar las piezas del puzzle, nos lleva a una conclusión de que ahí se está preparando algo fuerte, algo potente, en lo cual no se están escatimando ninguna clase de medios. Previamente existen una serie de leyendas babilónicas sobre los antiguos habitantes del planeta, una raza mitad dios, mitad extraterrestre, llamados los Nefilim o Anunnakis. Según cuenta esta leyenda babilónica, en estas aguas donde comienza el Jardín del Edén, habrían quedado afincados unos llamados vigilantes que habrían quedado allí para proteger este lugar, y enfrente de esas costas se encontrarían estos Nefilim o estos Anunnakis vigilando, precisamente serían los vigilantes de ese Jardín del Edén, ubicado frente a las costas del Yemen. Existe un despliegue descomunal de barcos de guerra en la zona desde el año 2007. Para que ustedes se hagan una idea, en los últimos años
viene aconteciendo una serie de despliegues de las fuerzas de la Unión Europea, por ejemplo, de Estados Unidos, de China, de India, de Suiza, de Alemania, de Rusia, llegando a acumular más del 93% de la armada de cada país allí. Bueno, esto es un disparate, ¿no? Porque estamos hablando de muchísimos barcos. ¿Por qué esta acumulación de barcos allí? En estos momentos está restringido el paso. El jefe de la Comisión Internacional que investiga la catástrofe del A321 ruso ha señalado que en la grabación de una de las cajas negras del avión se escuchan unos sonidos extraños segundos antes de la caída. About weather modification. These guys can knock aircraft out of the sky. They can disable satellites. About weather modification. These guys can knock aircraft out of the sky. They can disable satellites. Una noticia de última hora, y es que Moscú ha declarado que el siniestro del Airbus 321 ruso sobre el Sinaí fue un atentado. Vladimir Putin ha prometido encontrar a los autores del ataque en cualquier parte del planeta. Así de contundente se ha mostrado el presidente ruso, que además ha declarado que las acciones de la aviación rusa en Siria se intensificarán para que los culpables entiendan que las represalias son inevitables. Los vamos a buscar por todas partes, donde quiera que estén escondidos. Los encontraremos en cualquier parte del planeta y los castigaremos. Este incidente traspasa los marcos de una simple lucha contra el terrorismo. Por supuesto, nuestros militares están llevando a cabo una lucha heroica contra el terrorismo, sacrificándose a sí mismos al igual que sus vidas. Pero la pérdida de hoy ha sido resultado de un golpe que nos dieron por la espalda los cómplices de los terroristas. No puedo calificar de otra forma lo que ha sucedido. ¿Y por qué es tan importante Siria? Toda esta región es supremamente importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista cultural, porque ahí fue donde nació no solamente Siria, sino toda esta región es como dijéramos la cuna de la humanidad que nosotros conocemos, porque ha habido otras civilizaciones, la Atlántida y otras, pero de esta fue Sumeria, la civilización sumeria, y de ahí nos vienen todos lo que conocemos como prehistoria y que podemos hablar del nacimiento de la humanidad. Y ahí han descubierto cosas enormes. En Siria descubrieron una ciudad que tiene más de 30.000 años. Entonces ahí hay muchas cosas que se pueden descubrir y que ellos no quieren que nosotros sepamos o que se descubran, para poder seguir manejando el mundo y manipulando como nos están manipulando. Esto que se está viendo ya estaba programado. Vamos a ver, es curioso, ¿no?, que se estén descubriendo estos yacimientos. Por ejemplo, hablamos de Libia, como dices, esa civilización, no ciudad, sino civilización perdida, Caramantes, en el desierto, con unas construcciones absolutamente fabulosas, con fortalezas de muros de hasta 3-4 metros que no se conocían y que ha sido justo en el momento en el que estaba cayendo el régimen de Gaddafi. Se han descubierto más de 3.000 yacimientos debajo del lodo del Nilo, entre ellos 17 pirámides nuevas, justo en el momento en el que en Egipto había revueltas. Se han descubierto en Arabia Saudí, que es un lugar pues especialmente conflictivo. Ahora en Siria nos vamos a estos 14.000 hallazgos. Es curioso, la sensación que da es que los satélites están trabajando a destajo, ya de paso van descubriendo este tipo de yacimientos. The destruction of ancient Muslim shrines by Siria y sobre todo Egipto son rara avis dentro de este concepto que estamos planteando, ¿no? Ahora mismo lo que se ha descubierto, la noticia la verdad es que es pues ciertamente interesante, porque todos estos hallazgos se han hecho sin necesidad de pisar el terreno, que es algo importante, ¿no? El artefacto de hecho utilizado se encuentra ni más ni menos que a 680 kilómetros de altitud, que es una auténtica barbaridad. Y el equipo de Harvard ha determinado que estos más de 14.000 asentamientos prehistóricos descubiertos en la región, que están ubicados al noroeste de Siria,
corresponden al lugar donde hace miles de años se situó la civilización mesopotámica. De hecho, el impactante hallazgo se ha producido, según han firmado los investigadores Björn Mense y Jason Ur, gracias a un radiómetro llamado Aster, que, como decía Jesús, está instalado en el satélite Terra de la NASA, que fue lanzado en el año 1999. Han dicho que todo esto se ha producido gracias a la enorme, cito textualmente, enorme resolución de sus lentes, que ha permitido que a día de hoy se tenga ya identificados un total, vamos a afinar, de 14.312 asentamientos, o lo que es lo mismo, una auténtica burrada, ¿no? Pues algo que no se conocía hasta ahora, es decir, es que es una auténtica barbaridad. En definitiva, no nos extraña todo esto que está ocurriendo en Siria, con el dolor que ello significa. Está todo preparado desde las sombras, que cada vez tiene más luz y se está viendo de qué se trata. Aquel que quiera ver y oír, por supuesto. Sin duda se trata de siempre las mismas falsas banderas que se fabrican para generar la destrucción o el apoderamiento del territorio geopolítico, pero que detrás de todo eso hay algo más trascendente, evidentemente. En esa civilización hallada en Siria está ni más ni menos situada que en Alepo. No es casualidad que Alepo es la más bombardeada, la más luchada, por la que se está tratando de ganar de un bando y de otro. Allí fueron hallados los restos de esa civilización desconocida, con miles de tablas cuneiformes que ya en ellas mencionaban a profetas de las Santas Escrituras. Lo mismo está sucediendo en Crimea, las pirámides descubiertas, y que están donde Sebastopol, donde está la base fundamental de los rusos. Entonces, nos dicen una cosa por un lado, pero por atrás hay otras necesidades que van mucho más allá, que manejan estas castas y estos personajes que son los dueños del planeta y que nos esclavizan. Sin dudas que todo está premeditado fundamentalmente para hacer desaparecer gente, y esto hay que decirlo con todas las letras: matar gente. Hay que matar gente, sobra gente. No les interesa lo que les pasa a los sirios o a quien sea. La primera es esa referencia que tú has hecho a una guerra mundial, a una tercera guerra mundial, que en este caso sería termonuclear. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que en algún momento algunas de estas instancias que toman decisiones en las sombras lleguen a la conclusión de que una guerra nuclear les resulta interesante? No, totalmente. De hecho, Putin en la conferencia de Sochi, en Moldavia, hace un par de días, estaba hablando de las potencias que quieren llevarnos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial. El principal peligro de lo que estamos viendo se deriva de la abolición del principio de la soberanía nacional al crearse guerras religiosas en toda Eurasia, en África en general y en África subsahariana en particular, donde grupos terroristas están desestabilizando activamente a los gobiernos. Y sabemos de cuál si estamos hablando de ISIS, o si estamos hablando de Boko Haram en Nigeria, o estamos hablando del Al-Shabaab al otro punto del continente africano, del Horno de África. Sabemos quién financia estos grupos terroristas, y si estas élites supranacionales lo consiguen, nos llevarán a un enfrentamiento directo con Rusia y China, así como el aterrador reino de un conflicto nuclear global. Y no pensemos ni por un momento que los estrategas británicos y estadounidenses de Londres y de Washington no son conscientes de ello, pero ¿por qué lo están haciendo? Porque piensan que con la tecnología sofisticada que existe hoy, y no estoy hablando de armas nucleares, estoy hablando de como yo estaba comentando en mi libro, de Trans-Evolution, ¿no? Transhumanismo, las guerras futuristas con la tecnología futurista que existe ya desde hace muchísimo tiempo. Ellos piensan, esta supraélite nacional, que incluso a coste de 5 o 6 mil millones de muertos, ellos son capaces de ganar este enfrentamiento directo con Rusia y con China. Y por eso también, cuando estamos hablando del futuro próximo, también tenemos que mirarlo desde este punto de vista de la conquista de los planetas, de las galaxias, de todo lo que estamos viendo, de la ida a la luna, de los artículos que están saliendo en todos los medios de comunicación cuando hablando de la conquista del Marte, porque el mundo del futuro, que sea dentro de 1 o 2 generaciones, ojalá lleguemos a este punto, está obviamente en el espacio y no está en planeta Tierra. Esta es la realidad que nosotros tenemos
tenemos que darnos cuenta, y vuelvo a repetir, los estrategas políticos en Washington y Londres, no te estoy hablando del tipo que se sientan con Barack Obama en la mesa para discutir la situación en Siria, sino la gente que pusieran a los Obamas de turno en la Casa Blanca, están más que dispuestos a este enfrentamiento con Rusia y China, y ellos entienden las consecuencias, pero ellos piensan que tengan la tecnología suficiente para, incluso a costa de miles de millones de muertos, ganar la guerra.